de nosotros cuando recibimos esa llamada, ¿verdad? Dile que no estoy, pues. ¿Y quién es? Es el vecino. ¿Y qué quiere el vecino? Dice que necesita un favor de X, Y razón, qué sé yo. Que si le puede regalar una taza de azúcar, ¿verdad? Como salía en Chespirito. Quejaba siempre aquella señora, ¿verdad? Los dos chiflados, ¿se acuerdan? Y siempre llegaba, me regaló una tacita de azúcar era, ¿verdad? Muchos de nosotros nos cansamos de hacer favores. Nos cansamos de hacer favores. Hay un momento donde ya topamos y decimos, no, ya basta. Pero Jesús, en su naturaleza de Padre, dice que tuvo compasión por ellos. El único que puede tener, hermanos, compasión de nosotros y entender nuestras necesidades solamente es nuestro Dios. Por eso el primer paso que debemos de hacer, hermanos, es permitirle a Dios que comience a trabajar en nuestras vidas. Darle la oportunidad que Él haga un milagro. El segundo paso es, hermanos, es que debemos de evaluar lo que ya tenemos. Mire lo que dice el versículo 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Prácticamente no era pero ni justificable. Es más, ni valía la pena decir que había alimento para tantas personas, porque era algo hasta cierto punto quizás ridículo decir que con esta cantidad vamos a darle de comer a tantas personas. Los discípulos, en su posición de seres humanos, sabían de que no era posible. Y era inimaginable de que Jesús pudiera hacer un milagro de tanta magnitud como lo vemos después que sucedió. Por ejemplo, yo he estado en muchas fiestas, así como ustedes, porque todos vamos a fiestas. Y hemos estado en alguna fiesta, en alguna reunión social, donde de repente se acabó la comida. Y es una de las situaciones más estresantes y preocupantes que en una fiesta se acabe la comida. Solo imagínense ustedes. Por eso la mayoría de las personas siempre dicen, hace más, por si acaso. Porque siempre traen hasta el vecino, a la prima, al primo, a la abuela, al cuñado, y al primo y al tío, al sobrino del hijo del gobernador. Imagínense ustedes. Hay unos que dicen que hasta el perro lleva, o el chucho en buen salvadoreño, porque hasta el chucho hay que darle un pedacito de hueso siquiera, de algo. Pero cuando no predecimos y se acabó la comida, ¿qué pasa? Usted ve aquella gran preocupación, como sucedió en el aniversario, ¿se recuerdan? Que no alcanzaron las hamburguesas y van del pastor a comprar más hamburguesas así de urgencia, porque no alcanzaron. Y es una de las situaciones más preocupantes cuando nosotros no calculamos y no llegamos a la meta, ¿verdad? Y más los salvadoreños, ¿cómo comemos? Hace poco yo tuve la oportunidad de conocer a un español, personalmente, por cuestiones de trabajo. Y estamos en un congreso, mire, de casi 200 personas, algo así como la cantidad que hay acá. Y había refrigerio porque es costumbre en todos los eventos. Refrigerio a las 10 de la mañana, después el almuerzo a las 12 del mediodía. De ahí otro refrigerio a las 2:30 o 3 de la tarde. Y después, cuando termine el evento, otro refrigerio, imagínese usted. Y bueno, y dijo el Señor bueno, dijo, ¿y aquí a qué hemos venido? ¿A capacitarnos o a comer? Miren, yo era parte de los organizadores, nos dio una gran pena, fíjese, que alguien nos viniera a decir eso. Bueno, y aquí hemos venido a comer, porque siempre a él se le pasaba la hora y todos teníamos que estarle diciendo, ya, y con un papel, hora del refrigerio.
Y él, yo veía que se molestaba y veía la hoja, ¿verdad? Y hasta que quizás un día, quizás ya no aguantó y dijo, bueno, ¿y aquí a qué hemos venido? ¿A comer o a trabajar? Miren, nos dio una vergüenza. Y cuando le ofrecíamos a él, ¿y usted se va a tomar el refrigerio? No, decía, solo el almuerzo. Por ese come bien delgado, ¿eh? Y nosotros, los salvadoreños, como comemos 3-4 veces al día, imagínese usted. Y él nos dijo en una reunión personal, por eso es que los salvadoreños, bueno, los centroamericanos y todos los latinoamericanos, la mayoría son gorditos. Y la mayoría tenemos problemas de salud por esa razón. Porque estamos acostumbrados, ¿qué? A comer mucho. Pero mira esta situación que estamos viviendo acá. Darle de comer se vuelve una incertidumbre para tantas personas. Y en el versículo 38 vemos que Dios les pide ciertos recursos. Y ese es el principio número 2, que es evaluar lo que ya tenemos. La clave de este punto es: Dios siempre comienza con lo que ya tenemos. Muchos de nosotros queremos un milagro así, de la noche a la mañana y de forma instantánea y a veces hasta mágica. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a recibir quizás un milagro en algún momento? Si yo no quiero visitar un médico. Han habido muchos milagros que no han necesitado de un médico, ¿sí? Hay otros que son falsos milagros, porque vemos que dicen, Dios me sanó. ¿Y cómo siente usted que lo sanó? ¿Cómo está seguro que usted ha recibido un milagro de parte de Dios? Fíjese que de repente yo sentí algo que es bien común eso. Yo sentí de repente un calor. De repente sentí bien caliente mi cuerpo. Y desde ahí recibí la sanidad. Y a los días se van y van a hacerse el examen, ¿verdad?, que les corresponde. Y se dan cuenta que la enfermedad sigue ahí. ¿Qué pasó ahí? Nos apresuramos a declarar que hemos recibido un milagro. Había un famoso predicador que le hicieron un estudio a él. Imagínense la gente cómo estaba hasta dudando, porque grandes milagros. Y empezaron a entrevistar e investigar a todas estas personas que supuestamente habían recibido un milagro. Y empiezan a investigarlos. En Estados Unidos pasó eso, y fueron hasta sus casas. Y hay algunos que cuando los fueron a buscar ya estaban muertos. No había tal milagro. Se habían muerto de la enfermedad que habían sido diagnosticados y que supuestamente habían sido sanados por un milagro. Aquí vemos que Jesús les pidió un recurso para que a partir de ahí pudiera entonces hacer el milagro. Yo siempre me he preguntado eso y decir, ¿por qué Jesús les pidió algo con qué comenzar? Porque Él, para hacer el milagro, no necesitaba esto que dice el versículo 38, que solamente fueron 5 panes y 2 peces. Eso fue todo. ¿Por qué Jesús les pidió eso? Porque Dios quiere partir de algo que tú ya tienes para poder hacer un milagro. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, yo ya fui donde el médico, ya fui donde todos los médicos habidos y por haber de Usulután, y me he ido hasta San Miguel, y me he ido hasta San Salvador, y me he ido, si es posible, a otro país, y es por demás. No hay sanidad, no hay una cura. Entonces Dios te dice, bien, a partir de ahí vamos a hacer un milagro. Pero muchos de nosotros no queremos ni al médico, ¿se ha fijado? Aquí que Dios me va a hacer un milagro. ¿Qué le pidió Jesús a estas personas? El versículo 38 dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y al saberlo ellos dijeron, 5 con 2 peces.
Querido hermano, ¿qué tiene usted como recurso en este momento para poder partir de ahí y hacer Dios un milagro? Ese es el principio número 2, que es: Dios siempre comienza con lo que ya tenemos. Segundo principio: debo de darle a Dios lo que ya tengo. Mire lo que dice el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y ese es el principio número 2, que Dios usa lo que yo le voy a dar a Él, para que a partir de ahí Dios pueda hacer un milagro en mi vida. Mire, ¿qué es lo que le puedo ofrecer yo a Dios entonces? Yo necesito un milagro financiero. Entonces, ¿qué es lo que tienes en este momento? Mire, lo que tengo yo es un carrito ahí, un pickup, viejito, pero ahí va caminando. Entonces dele a Dios ese carrito viejito para que a partir de ahí Dios haga un milagro. Hemos tenido nosotros testimonios acá en la iglesia de hermanos que han comenzado prácticamente de cero y Dios ha hecho prosperar sus negocios, ha hecho prosperar sus trabajos y sus empleos. ¿Por qué? Porque le dieron a Dios lo que ya tenían. He ahí la importancia, hermanos, de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, para que a partir de ahí Dios pueda hacer un milagro. Pero si yo no le doy a Dios lo poco que tengo, Dios no tiene de dónde partir para hacer un milagro. Vemos que Él le dijo a los discípulos, no quiso ponérselas fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces nosotros nos acomodamos y nos olvidamos del milagro. ¿Cuántos hemos visto que han recibido un milagro de parte de Dios y le han prometido a Dios grandes cosas, y cuando reciben el milagro se apartan de Él? Ese es un corazón que no es agradecido con Dios a partir de ese milagro. Este principio de darle a Dios lo que ya tengo es la acción que usted tiene que hacer. Es la acción. Comencemos primeramente con la oración que debemos de hacerle a Dios para pedirle un milagro para nuestras vidas. ¿Cuál es el principio de acción acá? El principio de acción es darle a Dios lo que ya tengo para que a partir de ahí Dios pueda hacer un milagro. Dele a Dios esos 2 peces y esos 5 panes que usted tiene, para que Dios haga la multiplicación a través de un milagro en su vida. Pero ¿sabe qué pasa? Esos 5 panes y esos 2 peces no los queremos ver, porque tenemos miedo a quedarnos sin nada. Entonces ahí no obra el milagro. Si estos discípulos se hubiesen negado a darle a Jesús lo que ya tenían, posiblemente no se hubiera dado el milagro. Jesús estaba probando a estas personas, pidiéndoles lo que ya tenían. Y vemos así como aquella viuda, ¿verdad?, que dio de lo poco que tenía. Hermano, solamente tengo $1 para dar ofrenda. Aquí se acostumbra a dar vuelta, ¿sí? Y es válido. Eso no es problema. No le dé pena, hermano, dar una cora de ofrenda, porque Dios sabe que ese es lo poco que usted tiene y ese es lo que usted le está dando a Dios. Y a partir de esa cora Dios puede hacer un milagro. No sé cuántos lo creen, hermanos, pero Dios hace milagros a partir de cosas muy